Bienvenidos a un nuevo capítulo de historia, del canal de Julio Cruz. Hoy hablaremos de los celtas. El período de existencia de los celtas consta entre siglos X antes de nuestra era al primero antes de nuestra era. Los celtas eran pueblos con origen indoeuropeo. Sobre su inicio en Europa, hay dos teorías diferentes. Una indica que ya estaban en tierras europeas desde el Neolítico y otra se inclina porque es a partir de la evolución de antiguos pueblos de las estepas rusas de finales del tercer milenio antes de nuestra era. Lo cierto es que ocuparon casi todo el continente hasta las Islas Británicas y algunas zonas del interior de la actual Turquía. Su presencia en la península ibérica está datada desde el siglo X antes de nuestra era. Y ocuparon el área del norte. Inicialmente permanecieron en el noreste peninsular dando lugar a la cultura de los campos de urnas. A lo largo del siglo VII antes de nuestra era, se expandieron hasta el noroeste peninsular, en especial las montañas galaicas, Astures y Leonesas, y los valles del Ebro y el Duero. No existían como un único grupo cohesionado, aunque todos ellos tenían características comunes en la organización sociopolítica, los rasgos culturales, las creencias religiosas y el lenguaje. Estaban formados por los vacceos en el norte de la meseta, los lusitanos y los bretones en el occidente de la meseta, y los galaicos, astures y cántabros en el noroeste peninsular. La población se dividía en tres grupos sociales: nobles, libres y esclavos. Estos últimos debieron existir en pequeñas cantidades, tratándose sobre todo de rehenes capturados en sus enfrentamientos militares. Algunos se fundieron a las poblaciones locales dando lugar a los celtíberos. Tenían una economía basada en la ganadería, agricultura, artesanía y metalurgia. La ganadería era muy importante y el trabajo con los metales estaba muy desarrollado, sobre todo con el hierro. Fabricaban armas y objetos de uso cotidiano, como collares y brazaletes para quien no pudiera permitirse el lujo de llevar joyas de oro, útiles para los artesanos, aperos de labranza, ruedas para los carros, bocados y herraduras para los caballos, etc. Las zonas próximas a los recursos mineros fueron lugares de prosperidad. Vivían en poblados fortificados situados en lugares fácilmente defendibles, no necesariamente elevados, que permitiesen el control del territorio circundante. En el noroeste peninsular se les denomina castros y solo en la actual Galicia hay unos 2000 castros. Solían estar situados en importantes vías de comunicación o cerca de yacimientos de materias primas, como minas de hierro, oro o sal. A veces, además de sólidas murallas de piedra, en las zonas más accesibles había fosos e hileras de grandes piedras hincadas en el suelo para dificultar cualquier intento de ataque externo. Habitualmente eran asentamientos muy sencillos, sin una clara organización urbanística y con un centenar de habitantes como término medio. Todas las casas eran muy parecidas, por lo general de planta rectangular en la meseta y de planta circular en el norte y noroeste. Se distribuían, sin un aparente orden dentro del recinto defensivo, adaptándose al terreno. No se ha encontrado hasta el momento ninguna construcción que por su tamaño o su lujo pudiera ser considerada un palacio. Tampoco había avenidas ni edificios públicos como templos o lugares de espectáculo. Solo algunos espacios abiertos que seguramente servirían como lugar de reunión. La religión era parte fundamental de su existencia. Los druidas eran los sacerdotes. Contaban con la ayuda y protección de diversas divinidades, participando en ritos que acompañaban la caza, la recolección y la guerra. Realizaban sacrificios antes y después de la batalla, reservando a los dioses parte del botín tomado al enemigo. Rendían culto a los antepasados y veneraban elementos de la naturaleza, como el sol, la luna, los ríos, los montes, los bosques, las piedras, los relámpagos, etc. También adoraban algunos animales como las serpientes. En cuanto al ritual de la muerte, practicaban la incineración y luego introducían las cenizas en una urna o simplemente en un hoyo. Los romanos, en la conquista de la península ibérica, tardaron mucho tiempo en acabar con la resistencia de los pueblos celtas. El motivo se debió por un lado a la gran oposición que ejercieron estas gentes, pero sobre todo se produjo porque al carecer los celtas de unidad política, las legiones romanas se vieron obligadas a enfrentarse a multitud de grupos en una larga y agotadora guerra de guerrillas. También parece que los romanos no emplearon la constancia utilizada en otros lugares ya que encontraban a estos territorios menos atractivos para sus intereses estratégicos de explotación que el occidente y el sur peninsular. La conquista romana supuso el fin de la sociedad celta en el siglo I antes de nuestra era. Tanto en la península ibérica como en el resto de Europa.
Espero que les haya gustado este breve análisis de los celtas, ya que sin su mención, la historia de la península ibérica estaría incompleta. Gracias.